al sermón, quiero decirle algo que aprendí este año. Muy interesante. Usted sabe que nosotros miramos los noticieros para ver lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero este año sentí yo por el Espíritu de Dios mirar los noticieros para saber lo que ya pasó. Le digo, Señor, ¿cómo está eso? Bueno, es que lo que está en mi palabra es lo que vas a escuchar en los noticieros. Cuando tiene uno el oído espiritual atento, hermano. Usted sabe que muchas denominaciones y religiones y eso, unos creen en las señales de los tiempos, otros creen en los tiempos de las señales, pero nosotros los evangélicos debemos de creer en los últimos días, hermano. Que se oye esto, que se oye el otro. También el mes pasado el pastor Germán comentó de que por ahí anda una herejía ahí, que no sé, que en las redes sociales ahí, de algo que andaban diciendo por ahí. La gente habla lo que le da la gana, hermano, pero nosotros, hermano, que tenemos el Espíritu de Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que estar, como decía el salmista, afinados en tono y conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando miremos los noticieros, las noticias se estresan, pero cuando uno las mira con el foco de Dios, de lo que Dios está haciendo aquí en la nación, en Latinoamérica, en Europa y en los 5 continentes, hermano, uno se relaja, no se estresa. ¿Por qué, hermano? Porque está uno orando. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Dice que uno tiene que amar la venida del Señor. La palabra de Dios dice que uno tiene que amar la venida del Señor. Por los 4, amar la venida del Señor, amar la venida del Señor, amar la venida del Señor. Amén, hermano. Sí que tiene mucha razón lo que el predicador dijo en la mañana, pastor Germán. A uno se le hace el año bien largo, otro se le hace cortito. Hermano, esperanza de que ser redimidos, hermano. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios por la Navidad, gloria a Dios que por el Día del Padre, que el 4 de julio. Hermano, esas son tradiciones, amén, se respetan, pero la venida del Señor tiene uno que amarla, hermano. Ni Satanás, ni los ángeles caídos, ni el pecado, ni la tentación no tienen lugar en eso. Cuando uno ama a la venida del Señor, la santidad es automática. Y todavía no predico, gloria al Señor. No, hermano, gloria al Señor. Como que la santidad es automática. Bueno, no hay tiempo para eso. Satanás, los ángeles caídos, que si son, no son, que si... Hermano, Cristo Jesús es exaltado, hermano, y la vida de uno está en paz con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sobrepasa todo, y el gozo inefable. Bueno, usted sabe la palabra de Dios poderosa. Entramos al sermón y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, este momento, las alabanzas, la adoración, la coinonía, la comunión con tu Santo Espíritu, sobre todo cada uno de nosotros. Como dice nuestro pastor Germán Sánchez, habla nuestras vidas, Señor. Sacúdenos, Señor Santo, con tu presencia. Bautízanos con tu Santo Espíritu. Llénanos de tu amor, de tu gracia y tu favor, para ser testigos, Señor Santo, de tus grandezas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Como dice el pastor Germán, mire que hasta ganas de quitarme el saco tengo, hermano, porque está la presencia de Dios bien linda aquí arriba. Pero no me lo voy a quitar por cuestiones cuestiones de que sentí de Dios ponérmelo. Bueno, hermano, empezamos el texto aquí, hermano, mire, Romanos 13:12, se lo leo. La noche casi ha pasado y el día está casi aquí. Hablamos de la venida del Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, despojémonos de las obras de las tinieblas, las cosas que son de la carne, ¿verdad?, que no aprovechan. Y no dice vistámonos, dice hay que revestirnos. Hay que poner atención cuando está leyendo uno la Biblia, hermanos.
Muchas veces uno la lee tan rápido, pero hay palabras que son muy claves para nuestra edificación y santificación y nuestra salvación y el ser edificado y conformados. Revistámonos de la armadura de la luz. El sermón se llama Caminando en la Luz. Un tema muy popular, pero mi sermón no creo que va a ser muy popular en esta fecha de Navidad. Pero hermano, mire, la noche se refiere a esta presente era o sistema de cosas maligno. A eso se refiere la noche en ese texto. El apóstol Pablo hablando de la iglesia en Roma. Casi ha pasado y el día del regreso de Cristo. Fíjense nomás. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma y el regreso de Cristo. El regreso de Cristo esperándose desde los tiempos de los apóstoles, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada día está más cerca ese día. Porque al hablar de los últimos días, quiere decir que va a quedar un día, que va a ser el último, cuando el Señor venga, y entonces va a venir el fin. De los últimos días va a quedar uno. Y entonces suena la trompeta, los muertos de Cristo resucitan primero, después nosotros los que quedamos vivos, y vámonos. Y después, el maestro dijo en Mateo 24, el fin vendrá. Eso no era el sermón, pero ahí salió. Mire, las obras de las tinieblas, hermano, hay que desecharlas, porque esas cosas son como moscas. Estamos sirviendo al Señor y andan rondando ahí. La ambición egoísta, el orgullo espiritual, el juicio indebido, juzgar, criticar mal a la gente. Uno no debe criticar a la gente como se ve, debe criticar a la gente por lo que habla, por qué hay en su corazón. Pero por naturaleza humana, sí, uno mira a alguien, la primera impresión, y en los círculos empresarios y de negocios igual. Van a una entrevista y ya al mirar a la persona cómo está vestida, ya la están estudiando. No, pues se espera que me diga así. Pero son otros 20 pesos. Vamos a hacer un lado. Mire, los celos ministeriales entre la familia, todo de celos en la Biblia se pueden hablar muchas cosas, hermano, pero hay una enseñanza bien poderosa en la Biblia, hermano, que los medios hermanos en la Biblia eran unos asesinos. Los medios hermanos en la Biblia eran unos asesinos. Que tener cuidado con eso, hermano. Ponga atención. El que tenga oídos que oír, oiga ahí por las redes sociales. Los medios hermanos en la Biblia se convertían en asesinos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. No sé por qué salió eso. La ira, la envidia, pecados ocultos, hábitos pecaminosos y la maledicencia. Obras de las tinieblas, Víctor. ¿Qué está, chavalón? Estás bendecido de estar escuchando la sabiduría de los siglos, hijo. Estás bendecido. También aquí hay otros jóvenes aquí también. Mire, está joven. Usted sabe que, porque soy mexicano, pues no sé si en otro país es una mala expresión. Mire que mi papá murió en 1990, el 2018, septiembre, 96 años. Y cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, mi papá tendría unos 90 años y acostumbramos en mi casa a mirar los noticieros de la mañana temprano, el noticiero Televisa. Y estoy viendo el noticiero, yo para irme a trabajar, entraba a las 8 y me levantaba a las 6:30, 7 de la mañana, pasé el cuento lado corto y ya mi papá salía ya para tener un hombre madrugador, se levantaba a 4 o 5 de la mañana, desde que yo me acuerdo. Y nomás se pintaba las patillas, porque mi papá no era un hombre de mucha cana. A los 90 años, tenía nomás pintaditos, pero se pintaba nomás las patillas. Y va saliendo mi papá de su cuarto, y yo estaba viendo el noticiero ahí, terminando una avena, mi mamá, nosotros no nos criamos con café, era avena que tomamos. Estaban dando el noticiero que
el cantante mexicano Vicente Fernández se había retirado de los escenarios, 75 años de edad, era su cumpleaños, y le habían hecho una operación de corazón abierto. Y yo estaba escuchando. Entonces llega mi papá, y tenía su silla ahí, el señor de la casa. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Qué pasó con Vicente? Porque ahí lo estaban entrevistando. Mira, papá, pues dice que le hicieron una cirugía de corazón abierto y salió bien y todo, y luego también le están celebrando que hoy es su cumpleaños, 75 años. Y luego me contesta mi papá, ¿cuántos, hijo? 75 años, papá. Ah, está chavalo. Pues comparado con mi papá, tenía 90, dijo, está joven. Que se nos va. Bueno, volviendo al tema, mire, la noche está avanzada, el día del Señor se acerca. Despojémonos de las obras de las tinieblas. Hay un texto en Hebreos 12:1 que dice que, hermanos, tenemos una nube de testigos alrededor de nosotros y hay que despojarnos del pecado que nos asedia, ¿cierto? El versículo 2 pone la mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Una bendición ahí, el hermano Roberto tuvo una conexión ahí que Dios obró, ¿no? Y hizo el milagro que hasta el doctor se quedó como Porky Pig. Doctor, ¿subieron los glóbulos, sí o no? Tremendo, ¿no? Así se ponía Porky Pig con el Pato Lucas, ¿no? Pato Lucas, ¿y algo? Porky. Anyway, uno de mexicano así es, hermano. Por eso todavía la estadística dice que somos de los países más felices del mundo, ¿no? Parte de la crisis y todo eso, pero es que de todo sacamos un chiste. Es algo de los mexicanos. Viene en la sangre. Anyway, mire, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 al 6. Estamos caminando en la luz, hermano. Todos ustedes son hijos de luz y hijos del día. No pertenecemos a la noche ni a la oscuridad. Ponga atención, hermano. Hay hijos de la noche y hay hijos de la oscuridad. No necesito meterme en detalle con usted, sabe quiénes son y cómo viven. Así que pongamos atención por los tiempos que estamos viviendo, porque estamos entrando desde pues hace un año, más o menos, desde diciembre del año pasado hasta ahorita, unos tiempos muy acelerados y muy violentos. Yo soy de los que cree que Dios intervino en las elecciones de Estados Unidos. Y lo puedo ver por las cosas que están pasando. Sin hablar de personalidades, caracteres ni nada, sino que de que Dios intervino. Porque pónganse a pensar si la oposición hubiera ganado, quién sabe, si ahorita estamos batallando, hablando sobre toda la nación, si hubiera ganado la oposición, creo que la palabra batallando, creo que iba a ser caricaturas, iba a ser otra cosa, íbamos a tener tiempos muy violentos. Lo que está pasando ahorita no es nada. Anyway, seguimos, hermano, mire, hijos de luz, hijos de la oscuridad, hijos de la noche. Ahí hay un paralelo. Versículo 6. Por lo tanto, no seamos como los demás. Apóstol Pablo, ¿quiénes son los demás? Fíjese nomás, qué importante es eso. Que están dormidos. Ay, es que yo quiero ver las noticias para ver qué está pasando. No, hermano, arrepiéntete, tú tienes que ver las noticias porque lo que ya pasó. Si no ves las noticias, hermano, te vas a afanar, te vas a preocupar, te vas a estresar, decimos el médico, se te va a caer el cantón, te va a caer la casa, mejor no las veas. Bueno, no le voy a decir mi patrón de conducta de la noticiera porque eso no es importante ahorita. Hay que estar listo, hermano. Si va a mirar uno algo para estresarse, hermano, pues mejor póngase a orar. Mire, no seamos como los demás que están dormidos. No saben lo que Dios está haciendo en la tierra, no saben lo que Dios está haciendo, ni lo que va a hacer. Y tantos años en el Evangelio de Dios. Sino que estamos despiertos y sobrios. La
paz de Dios venga sobre todo usted. Se le está estorbando el corazón a alguien por aquí. Pero hermano, ponga atención. Dios quiere que se ponga las pilas, pues. O hermana, quiere que se ponga las pilas. Sobrio y despierto. Fíjense, hermano. Andar en la luz, ¿qué es eso? Como que andar en la luz. Sobrio y despierto. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio envuelve es el ser sobrio. Una persona sobria está consciente de dónde está parado, para dónde va a ir y para dónde va a regresar. Es muy diferente la palabra sobrio a una persona ebria. Ya sabemos lo que es una persona ebria, ¿no? Una persona controlada por el alcohol. Es lo opuesto de ser sobrio. No está lúcido, está atarantado, se tambalea. Y dice el proverbio que mira cosas extrañas. Esos son otros 20 pesos, otro sermón aparte. Pero mire, tal vez allá en Arkansas va a ser algo muy popular. Bueno, aquí vamos, porque los que duermen de noche, y los que se embriagan de noche. Pero puesto que pertenecemos al día, estemos sobrios, atentos, alertas. En México, vivarachos. Los antiguos en México decían, hay que ponernos buzo, póngase buzo. O allá la indiada, ¿no? Ponte águila. Cosas así. Dichos. Dice, aquí es la parte que me gusta. Pero puesto que pertenecemos al día, estemos sobrios, vistiendo, aquí tiene que ver las armaduras de la luz. Mire que un testimonio poderoso, que hermano Roberto, usa el ejemplo. Hermano, ¿quién no se acobarda, hermano? Un diagnóstico, hermano. De acá de California, me hice unos exámenes aquí en Houston, el examen anual de salud, y le digo a la doctora, no, mira, esto me pasó allá, ya me hice el examen de ¿cómo se llama? La palabra, la tengo en inglés y en español. De colon, perdón. Que me lo tenía que hacer a los 50 años, pero a los 49 ya la aseguranza me dijo que sí. Bueno, está bien. Bueno, me hace los exámenes a mi esposa y pasé el cuento lado corto. Nada mal, pero cuando estaba, antes de que me dieran los resultados, me miró un lunar que tengo aquí en el brazo derecho y me dice la doctora, oye, ese lunar está muy oscuro. Pues cómo no, oiga, pues vengo del desierto, 35 años en el desierto en California, pues cómo no va a estar oscurito. O dijo, hay que revisarlo, dijo, porque puede ser cáncer. Y luego, como soy muy inteligente, dije, oye, no tienen otra palabra los doctores más que lo que no entienden, le dicen que es cáncer. Bueno, pero como yo soy muy inteligente, me quedé callado. ¿Y qué me recomienda? No, dijo, hay que hacer unos estudios, que lo... Interesante. Y le enseño un lunar que tengo aquí entre la pierna. Oiga, dijo, ¿y qué me dice de este? Está muy oscurito. Y luego me dice, no, pues ese no está oscurito como este, porque como lo tienes cubierto con la ropa. Lo dije yo, no le contesté, dije, es lo que yo pensé. Entonces, ese puntito es el que te preocupa. Ok, está bien. Bueno, ahí la dejamos. Entonces, como yo no traía mis lentes, entonces ya cuando me voy al carro y me miro el puntito y que lo miro café, y dije que a mí me tocó ir colegio 4 años aquí en California, y pues escribe uno mucho ahí, estudia libros,
y en la clase de Social Studies estudiamos que los doctores nomás duran 12 minutos con los pacientes. Yo le estoy hablando 2013, 2012. Nomás duran 12 minutos con los pacientes. Estudian para hacer dinero, no para ayudar a la gente. Así decía el estudio, eso no está enseñando el colegio. Cuando, y la estadística, ¿no? Que en los 90, en el 80 y el 70, el 90, más no recuerdo, duraban 20, 22 minutos, en los 80 media hora y por ahí en el 70 una hora con el paciente. Pero fíjese que del 2000 para acá ya estudiaban y eran 12 minutos con el paciente. Pues 12 minutos, hombre, pues apenas le estoy diciendo que soy evangélico y que soy temeroso de Dios y que me acabo de mover de casa. ¿Qué le puedo decir al doctor en 12 minutos? Pero así es, ¿no? Por eso tenemos tecnología aquí en Estados Unidos, tenemos información y tenemos libertad. Así que no hay necesidad de visitar al doctor, al menos que sí está uno ya, algo que no puede uno solucionar, pero está todo en el internet. Si uno lo busca, se va uno a beneficiar y evitar de muchos males. Y en inglés y en español, para que no batalle. Volvemos para atrás al sermón. Mire, vistámonos de la fe, el amor como coraza y la esperanza de la salvación como casco. Oye, hermano, pues nosotros todos nos criamos con Efesios capítulo 6, 10 y 12, que la armadura de Dios. Sí, gloria a Dios. La iglesia de Efeso estaba pasando por un tiempo muy fuerte ahí, había mucha oposición, eso y lo otro, y pues el apóstol Pablo ahí, Dios le dio una enseñanza muy buena y le da a la iglesia de Efeso una enseñanza tremenda de lo que es la armadura de Dios, pero eso no lo puede tomar uno como que así es y así es el orden y así se la pone uno. Bueno, si uno se la aplica, gloria a Dios. Pero también Pedro, el amado apóstol, escribe sobre el fruto del Espíritu y todo eso, y que también tiene sentido con la armadura de Dios, ¿no? Bueno, a mí se me hizo muy interesante. Pero lo que quiero ver aquí, que está hablando de la fe y el amor como una coraza, y la esperanza de la salvación como un casco, que sí, Pablo en el libro de Efesios lo menciona, ¿no? El casco de la salvación. Ahora, ¿cómo se pone uno la armadura, Moisés? ¿Cómo me pongo yo la armadura de Dios? Y el tema se llama Caminando en la Luz. Los que son guiados por el Espíritu, esos son guiados de Dios, porque el capítulo 8 de Romanos, sabemos, el que anda en la carne es muerte, pero andar en el Espíritu es vida, gozo y paz. Hermano, la primera manifestación de que se pone uno la armadura de Dios, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Ser compasivos, perdonándonos unos a otros. Cuando uno se convierte a Cristo, hermano, bueno, a mí me cambió el habla, me cambió el caminado, me cambió la manera de vestir. Bueno, fue un cambio radical. Imagínense nomás. Decimos el médico, me juntaba con puro ganado bravo, hermano. En aquel tiempo no existían los carteles, en los 90, pero si se llamara, yo me juntaba con gente del cartel de Sinaloa, de lo que se refiere ahora, ¿no? Así de broncos. Claro que no eran tan asesinos ni nada, nomás movían narcóticos. Pero hermano, el habla. Por eso allá cuando yo le enseñaba el centro de rehabilitación allá en California a los chavalos del centro de readaptación y rehabilitación, les decía que Pedro era de Sinaloa, porque dice que Pedro blasfemó, dijo grosería, ¿no? Porque el sinaloense, a mi opinión, yo de México, son de los más hablados de toda la nación. Por nada dicen una grosería. Hombres y mujeres, es algo muy normal. No, dije, Pablo, Pedro, sinaloense. Y algunos se reían que era de Sinaloa. Anyway. Hacemos eso a un lado. Mire, hermano, hay que vestirnos del nuevo hombre. Efesios 4:24 nos dice que hay que vestirnos del nuevo hombre, caminando en la luz.
creados según Dios en la justicia y la santidad de la palabra, de la verdad. ¿Cómo está el testimonio en la Biblia de que Job era un hombre recto, justo y temeroso de Dios? Y el texto, el libro de Job nos dice que de oídas había conocido a Dios, pero en la prueba, en la angustia, en la aflicción, en la tribulación, lo vio. Fíjese qué poderoso, hermano. Estaba en el Antiguo Testamento, hermano. Recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y el mismo libro de Job dice que de oídas te había oído. ¿Quién le enseñó a Job vivir de esa manera? Volvemos al libro de Génesis. ¿Quién le enseñó a Caín o a Abel dar ofrendas? Es interesante que muchas veces no se menciona el nombre de los padres cuando son los más importantes en una vida. Fíjense que mi papá, fuimos 10. ¿Y sabe qué era el orgullo de mi papá, de lo que mi papá se gloriaba? Bueno, como yo fui el último que salí de mi casa casado, a mí me platicaba: hijo, dime de un hombre aquí alrededor de la comunidad que haya criado 10 hijos y todos estudiados. Y la no, papá, pues no. Aquí hay uno que tiene 6, 4, pero que haya tenido 10. Y no sé, tal vez el enemigo le tiraba pensamientos ahí por millar. Y mi papá: hijo, dime de un hombre aquí que haya criado a 10. Dice mi papá, lo hace sentir bien, ¿no? Y no, yo decía: papá, no conozco, papá, no conozco. Muy diferente, hermano. Don Cacahuate, hermano, que así dice la historia, dice que estaba presumiendo a sus hijos y le habla a sus 2 hijos ¿qué hay ahí arriba, mijo? Y le dijo el más grande: pues no alcanzó a ver, papá. Y pues le pegó en la boca porque lo dejó en vergüenza, pues el amigo le estaba presumiendo su terreno y el ganado, y no le dijo que había. Y le habló al más chico: a ver, mijo, ¿qué hay allá arriba? Y de allá arriba, papá, está una cabra con su cabrito. Ese es mi hijo. Véngase para acá. Pero como no quiero que le echó mentiras, pero para que no le pegara en la boca, hermano. Uno con su papá y su mamá, hermano, hay que hablar la verdad. Yo me crié con mi papá y mi mamá, ellos mayores, y yo siempre les decía la verdad. No es así. No, porque mira que no es así, no es así. Y por eso hay gente que se turba con gente mayor porque no la ha tratado, ¿verdad? Pero como a mí me tocó tratar a mi papá y mi mamá, la gente mayor se vuelven como niños, hermano. Que les quieren competir y que quieren mucha atención. Pero esos son otros 20 pesos. Mire, la armadura de Dios, hermano, vestidos del Señor Jesucristo, entonces seremos hijos puros e inocentes de Dios. Fíjese cómo lo describe el apóstol Pablo: inocente. Una cosa es ser justificado, hermano, y otra cosa es ser inocente. Una persona inocente, Dios la declara: nunca ha pecado. Una persona justificada, pecó, pero está cubierta con la sangre. Pero una persona inocente nunca ha pecado. Eso está tremendo. Que viven entre personas torcidas y malvadas, perversas, pero no deben hacer nada nosotros no debemos de hacer nada que ellos puedan hablar mal. Intenten brillar como luces entre las personas de este mundo, haciendo el bien, sirviendo a Dios de corazón y con voluntad firme, siendo buenos. ¿Cómo se pone la armadura de Dios? ¿Cómo camina uno en la luz? Perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó
la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este hombre, págame lo que me debes, que no tengo, que esto y que lo otro, ok, entonces dame tanto, bueno, te voy a dar tanto. Y luego va y al que le servía, hey, págame lo que me debes, no, porque no tengo, y que casi hasta lo mata. Y Jesús le dijo, ¿por qué no tuvo misericordia este hombre como tuvo misericordia a su patrón? Oiga, hermano, qué corazón, ¿no, hermano? Qué corazón. Hay que tener cuidado, sobre todo cosa guardada, hermano. Proverbios 4:23, guardar el corazón porque de él mana la vida. Mire, hermano, para terminar rápido. Perdonar como Dios nos perdonó. Viviendo bien, hermano, dando fruto en toda buena obra y en la iglesia local. Usted no sabe la responsabilidad que tiene uno encima, empezando por el pastor, nosotros los líderes, hermano. No es que se ande uno cuidando, qué dice, qué hace. No, hermano, uno viene a la casa de Dios, hermano, y la Biblia dice que conforme a la Biblia, cuando uno viene a la casa de Dios, uno es transformado en otra persona. Yo no creo que sea un misterio para ustedes eso. De esa pared para allá es otro mundo. De esta pared para allá es otro mundo. De esa pared para acá, usted está entrando en un territorio de Dios. Pero si usted se porta aquí como usted se porta en su casa, hermano, hay cosas que tiene que cambiar en su vida, tiene que chequearse. Aquí es diferente en la escuela. Aquí sale de lo que uno está hecho. Gloria al Señor. No tiene que decir amén. Gloria al Señor. Mire, y cierro con esto porque la hora avanza. Mire, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos fortalece, nos guía a toda verdad. Y la escritura de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, déjenme la palabra, no la voy a leer, nomás la tengo que tener abierta, porque es mi lupa, es el ojo de Dios, me está viendo. Mire, 2 de Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, 2 de Corintios 3:17, ahí hay libertad. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia o a la perseverancia de Cristo en el sufrimiento. No, porque qué lindo, qué hermoso, hermana Diana, recibir la bendición de Dios. El pastor compartía sobre el año nuevo, pero cuando viene la prueba, la tribulación, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Si Jesucristo, siendo hijo, por las cosas que padeció, fue obediente, ¿cuánto más? A mí se me quedó grabado ese testimonio y esa escritura cuando leí el libro de un varón, fundador de un movimiento muy fuerte allá en Colombia, que recibió un ataque terrorista y dice que quedó muy dañado y iba para arriba, lo llevaron a Los Ángeles y el Señor lo regresó para atrás, todavía no. Y se quejó con el Señor. Señor, pero pues mira, qué obra tan grande hiciste conmigo aquí en Colombia, pero ¿por qué me pasó eso? Y Dios no le escribió una carta, nomás le contestó, ¿por qué no? Fíjese nomás. Ay, Señor, mira qué tremenda obra, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y la respuesta de Dios no le escribió una carta ni nomás, ¿por qué no? Hermano, Isaías, ¿no? Dirá el asha al que la agarra, ¿por qué? O el marro, la Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno. A muchos nos duele, no me gustó eso, Dios no te va a pedir permiso. Dios sabe que a la postre te va a hacer bien. Ninguna disciplina al principio dice nos gusta, pero después
dice uno, ok, I got it. Pero los que estamos ejercitados, hermano, con los sentidos espirituales, que uno sabe que el diablo no me salvó, el que está tratando conmigo es Dios, entonces callada la boca y el resultado final. Pasemos al otro lado. Así que gloria a Dios, estamos en Houston, año nuevo, pasemos al otro lado. Dios manda, bueno, hay que obedecer. ¿Ven? De Houston, Arkansas. Pasemos al otro. Amén. Así se haga y sea el nombre del Señor bendito. Fíjese nomás. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, cierro, Marco. Nosotros, toda la iglesia, Alianza Vida, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la palabra, la gloria del Señor, cuando se manifiesta en nuestras vidas, por medio de su gracia salvadora, esa es una manifestación de la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. ¿Y cómo no va uno a cerrar un sermón así con este versículo de Primera de Juan 1:7, hermano? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjese que no dice si andamos en la luz, dice si andamos en la significa una cosa. En la escuela, en la secundaria, en la casa, pero cuando uno dice en la Biblia, en el Espíritu, en Jesucristo, en comunión, ya son otros 20 pesos, Pastor Germán. No es lo mismo en la que en. Hermano, si andamos en la palabra, si andamos en el Espíritu, si andamos en comunión unos con otros, como Dios está en comunión, está en luz, está en la palabra, está en nosotros y nosotros en Él. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano, póngase de pie. Padre Santo, gracias.